Bueno, bienvenidos al spot laboral de ADRA. Como decía, digamos, este spot que cada vez es más federal. Tenemos gente desde San Antonio de los Cobres, provincia de Salta, hasta gente en Santa Cruz. Y desde Buenos Aires, Entre Ríos, hasta Mendoza, San Juan en el oeste, de todos lados. Y también gente que lo sigue desde México o desde Estados Unidos, algunos desde Holanda, extrañamente, pero sí, una... Y queremos recordar que va a estar Federico, que está acá con nosotros en el Congreso Regional que está haciendo ADRA NOA, que se va a hacer en Tucumán el día 8 de mayo. Una actividad muy interesante con la cual se inaugura esta sede del noroeste con actividades tipo congreso, ¿no? Ya había tenido actividades muy lindas y esta ya tipo congreso, donde va a haber un panel donde va a estar Federico que van a hablar de la ley de modernización laboral. El saludo como siempre a todos y el agradecimiento de parte de ADRA al sponsoreo que hace Byton de esta actividad. Hoy tenemos a Federico Basile, como decía, y Zoltán Rosenfeld, y vamos a poner el Zoom, como venimos haciendo, poniendo Zoom en distintos aspectos de la ley de modernización laboral. Vamos a poner el Zoom en los aspectos que tienen que ver con las compensaciones y el costo salarial. Y en la primera parte, Zoltán nos va a dar algún panorama de cómo vienen las compensaciones. Aprovechamos para tomar este tema y aprovechar todo lo que conoce del mercado, Zoltán. Y en la segunda parte, Federico es que va a hablar no solamente de los aspectos de las compensaciones de la ley de modernización laboral, sino también de cómo van los trámites, estos de la cautelar, el pase al fuero contencioso administrativo y qué es lo que se espera que siga. Bueno, antes de ir a los papeles, el saludo como siempre al colega Emilio Parodi y Zoltán. Somos todos oídos para escuchar qué nos tenés que decir de las compensaciones. Ok, buenas tardes a todos. Gracias Gustavo y Adra por la convocatoria. La idea entonces es darles un panorama de lo que pasó en el 2025 con las compensaciones y lo que se está proyectando para el 2026. El 25 cerró con una mediana del 30% de aumentos salariales que oscilaron entre 29 y 30, entre 26 y 32, con una inflación estimada por las empresas del 30%, con lo cual las empresas lo que hicieron fue procurar estar en línea con la inflación. Después, la inflación real cerró en 31.5, con lo cual hubo una pérdida de un punto y medio por todo el año. En lo que hace a 2026, las estimaciones son de principio de año y seguramente algo va a cambiar a partir, digamos, de los eventos mundiales y de la inflación que no está bajando, pero esos datos recién los tendremos probablemente a fines de este mes o principio del mes que viene. Y Como tuvimos un viene, seguramente recalculando del tanto. REM, ¿no, Zoltán? Exacto. Por eso, arranco con las proyecciones. Las Dale. proyecciones iniciales estaban en 22%, con un rango que va de 20 a 25, y la inflación que proyectaban las empresas también estaba en el orden del 20%. Pero si vamos a ver la última proyección que hace el REM es la revisión que hacen un grupo de como 40 consultoras de economía para el Banco Central, y el Banco Central saca una mediana y se basa en eso para hacer sus propias proyecciones. Esa proyección hecha a fines de marzo da para el año un 29%, 29,1 más exactamente, de proyección de inflación. Con lo cual, sí sigue siendo cierto que las empresas procuran en principio por lo menos alinearse con la inflación. La proyección esa inicial del 20 seguramente será mayor y se aproximará a este valor, estimo. En lo que hace a
al mes de abril la proyección era del orden del 10%, con lo cual eso entiendo que se mantiene, porque la proyección de inflación, si uno toma enero a marzo, da 9%, si uno toma de enero a abril, da un 12%. En general las empresas recuperan la inflación conocida, o sea, hasta el mes anterior, y Ajá. no proyectan la del mes. Eso ha sido en general la tradición. Alguna puede estar proyectando inclusive el mes en el cual va a dar el aumento, cuyo número cierto no lo tienen todavía, porque generalmente el INTEC informa alrededor del 14, Mañana, 15 sí, del mes. Exacto, así que mañana sí, el 14, tendremos la generalmente. realidad. De hecho, el REM estaba proyectando 3% para marzo. En realidad, lo que vamos a tener mañana es marzo. Pero además con Ok, el tema este de los factores contextuales o internacionales, ¿no? Con el tema de la guerra en el Golfo, tenemos al barril de hoy petróleo, subió otra digamos, como el vez a más de 100. electroencefalograma de un loco casi, ¿no? Saltando de Exacto. un lado para el otro. Sí, sí, sí. Sube, Así, baja. así que las proyecciones originales divididas por semestre nos daban un 12% para el primer semestre, entre 9 y 15, y para el segundo semestre de 9% entre 6 y 12. Esta proyección seguramente subirá. Algo que es interesante ver también es lo que las empresas tienen proyectado como aumento por mérito, o aumentos diferenciales hoy en Dale. día. El presupuesto está en el orden del 5%, oscila entre 3 y 8, y los O sea, meses un cinco por típicos, ciento de la nómina destinado a méritos. exacto, que eso está incluido en las proyecciones de aumentos anuales, ¿no es cierto? Ujú. Eh, Generalmente estos aumentos se dan entre marzo y abril, y octubre es otro mes típico de aumentos de mérito y diferenciales. Sí. La gran mayoría de las empresas, esta diferenciación la hacen a todo el mundo en un mismo mes. O sea, generalmente lo hacen en función de una grilla que tiene que dar el promedio presupuestado, pongámosle el 5%, y procurando darle más aumento a aquellos que tienen mejor evaluación de desempeño y peor posicionamiento en la escala. Ujú. La escala que debería estar reflejando los valores de mercado, ¿no es cierto? Sí. Y frenando y dando menor que el promedio a aquellos que tienen peor desempeño, o que tienen buen Más avanzados desempeño, en pero la están categoría. más avanzados en la escala. Otro aspecto importante que cambió este año es la expectativa en cuanto a frecuencia de aumentos. 2 veces por año el 35% de las empresas. Otro 3 veces por año, que van a ajustar un 31% de empresas, y 4 veces por año un 26%. Mirá, Y más veces son muy pocas, 8%. cuando veníamos de Algo, casi mensuales, ¿no? y en un momento sí, o por lo menos cada 2 meses, con Claro. lo cual algunas eran mensuales, algunas trimestrales, pero sí, había con esa inflación. Algo también que es interesante mencionar, que si uno hace una evaluación histórica y toma los aumentos anuales de inflación y de salarios entre el 2019 y el 2025, hay una pérdida acumulada del 39%. Eso Ah, pero explica por qué la gente dice que no llega a fin de mes, digamos, de alguna manera. Cuando la mayor pérdida fue en el 2023. Ustedes recuerdan que los últimos meses del 2023 tuvimos una inflación muy, muy alta. El año cerró en 2011 y los aumentos salariales en 166. Ahí hay una brecha de 45. Al año siguiente se recuperaron 18%, pero no alcanza. Si uno suma las, eh, las diferencias negativas y positivas de todos estos años, tenemos un acumulado muy importante. En general también es cierto, y eso no se registra en estos aumentos generales, que las empresas cuando hacen estos aumentos diferenciales van ajustando a mercado determinada gente, los jefes periódicamente presionan para promociones
o decir, bueno, este está Claro. bajo, se queja, comparémoslo contra mercado, está bajo, entonces van subiendo. Y bueno, aquello que tiene la suerte que le aumenten por encima de la inflación, por ahí, en el mejor de los casos, empalman, ¿no? Es cierto que también hay posiciones más demandadas en el mercado, como puede ser toda la de tecnología, alta tecnología, pero en general todo lo que es personal talentoso con determinadas especialidades está mucho más demandado que otros, ¿no? Así que Ujú. eso también es un factor que hace a la dinámica salarial. Bueno, Pero decías entonces como que en general en el promedio estamos más o menos ganando 2/3 partes de lo que ganábamos en el 2016. y sí, Ujú. eso tiene que, de alguna manera correlaciona con lo que dice que la gente no llega al día 20, ¿no? Claro, y Este, cómo sube el endeudamiento también, claro. exacto. Así que bueno, esas son las perspectivas. También es cierto que con una inflación cuando teníamos alta inflación, la pérdida de poder adquisitivo era por ahí del 20% en un mes y en el mejor de los casos se recuperaba total o Sí. parcialmente al mes siguiente. Ahora estamos perdiendo 2,5, 3 por mes, Ujú. no 20. Con lo cual es cierto que por ahí hay que aguantar hasta un 10, 12 durante 3 meses, Ujú. donde se empieza a recuperar. O sea, Claro. no sé si se entiende, ¿no es cierto? Ujú. Eh, ok. Un comentario nada más muy interesante bueno, que después seguramente lo va a reforzar eh, Federico, es el tema de la consideración como no remunerativos de los bonos de corto y los bonos de largo. ¿Ok? Ujú. Pero después volvemos sobre el tema. Los incentivos de corto plazo y los de largo plazo, perfecto. Exacto. Bueno, estamos ahí entonces, Soltan, con esto. Correcto. Sí, sí, después ¿Sí? volvemos con algo de beneficios. Decime la mayoría de los aumentos entonces de las expectativas del mercado para este año es de dar 2 rondas al año, la mayoría, o Es tres un rondas al tercio, año. prácticamente está dividido en 3 tercios. Un poquito Ah, más 2 veces, un poquitito, unos puntos menos 3 veces y un poquitito menos 4 veces. ajá, bien. Bueno, entonces 2, 3 o 4 veces. Perfecto. Está más o menos repartido. Bien, y un 5% más o menos de expectativa de crecimiento de la masa salarial, digamos, sobre lo que sean actualizaciones generales. Sí. Bien. Bueno, muchas gracias, Soltan. De nada. Y no te Bueno, digo que te vayas porque después volvemos a integrar con lo que ok. tiene Federico. Fede, ¿qué nos contás del tema este de los avatares en los estrados judiciales de la ley de modernización laboral? ¿Qué dice Este, nuestro jurisconsulto de turno? hay mucho por comentar, sí, efectivamente. Es un estado de incertidumbre muy importante, imprevisibilidad, todo lo que no queremos hacer o todo lo que no deberíamos hacer frente al exterior, y Ujú. para pensar en inversiones extranjeras, es lo que está sucediendo, ¿viste? Tenemos una ley de reforma laboral, ley de modernización laboral que vino efectivamente a impulsar el mercado de trabajo, a Sí, motivar la inversión extranjera, y lo hago con conocimiento de causa. Yo veo en el estudio, digamos, gente del exterior que está muy entusiasmada con la idea de invertir en la Argentina, pero cada vez que existe un cimbronazo como bueno, hay un stop en la evaluación y barajar y dar nuevo, ¿no? Entonces eso es lo que no te nos cuento algo conviene para en que lo no más se lo mínimo. cuentes a nadie, Federico. No hay nadie igual, somos 210, así que Entre no, los oyentes, entre los que escuchan digo, por la avenida de las inversiones, ¿no? Minería es uno de los sectores, ¿no? claro, Expectante en cuanto al aumento de las inversiones, ¿no? sí, energía, Tenemos sí. oyentes de Canadá y de Australia, mira vos, en Bueno, el spot. hay que Sí, decirles que sigan invirtiendo porque yo tengo la expectativa de que esto sea una transición en la espera de un pronunciamiento definitivo. eh,
más temprano que tarde. O sea, si vamos a pensar que vamos a llegar a la corte, es un problema, porque esto generaría efectivamente un tiempo mucho más largo, pero quiero pensar que esta suspensión de muchos artículos de la ley, son 83 artículos suspendidos, en la ley de contrato de trabajo nada más, y quedaron a salvo 26 artículos. 26 artículos que no son los más relevantes, son artículos medio de forma, salvo alguno que otro que puede ser relevante para la gestión. Bueno, los 83 artículos que la medida cautelar está suspendiendo realmente provocan ese estado de imprevisibilidad e incertidumbre. Recordarán todos que, bueno, volviendo un poquito más atrás, creo que fue el 10 de marzo 30, el juez a cargo, subrogando el 63, Raúl Ojeda, dictó esta medida cautelar a propósito de una acción declarativa presentada por la CGT, planteando la constitucionalidad de muchos artículos de la ley de modernización laboral y pidiendo una cautelar, ¿no? Entonces el juez, haciendo lugar a la cautelar, no pronunciándose sobre la cuestión de fondo, obviamente, consideró que había fumus bonis iuris, es un olor de mejor derecho, digamos, hay verosimilitud en el derecho, en el planteo que hizo la CGT. Y hay peligro en la demora, dijo. Entonces, pues, lo que dice es, hay un riesgo importante de que el mantenimiento de la vigencia de la ley de modernización laboral provoque un perjuicio y un daño a los trabajadores. Entonces dijo, bueno, yo soy competente para resolver esto, entonces declaro como cautelar la suspensión de los efectos de estos artículos de la ley. Antes de eso, tramitaba en la Justicia Contencioso Administrativo Federal un planteo de inhibitoria, se llama. Entonces el Estado le dijo a la Justicia Contencioso Administrativa Federal que, bueno, todos los asuntos relacionados a la constitucionalidad e inconstitucionalidad de la ley de modernización laboral debían recaer en la competencia de la Justicia Contencioso Administrativa. Entonces le pidió a la Justicia Contencioso Administrativa que se aboque al conocimiento de estas causas. Finalmente, el viernes pasado, el juzgado 12 del Tribunal Contencioso Administrativo Federal dijo, el competente soy yo y no la justicia laboral, y se fundamentó básicamente en un artículo de la Ley de Modernización Laboral 79 que dice todas las acciones dirigidas contra el Estado en cualquier materia, y también en la materia laboral, deben ser discutidas o decididas por este fuero, el Contencioso Administrativo Federal. Entre otras cosas que no vienen porque son demasiado técnicas, pero básicamente dijo, yo soy el competente, señor juez laboral, mándeme el expediente, porque el competente soy yo y usted no es competente para entender esta materia. Entonces, hoy la obligación la tiene Ojeda de mandar el expediente para que resuelva todo la Justicia Contencioso Administrativo Federal. Pueden ocurrir muchas cosas. Puede ocurrir que la jueza dicte ahora una medida, sería muy extraño, ¿no? Que diga, como la medida cautelar fue dictada por un juez incompetente, la dejo sin efecto. Entonces, de esa manera, la ley recobraría inmediatamente eficacia plena nuevamente, validez o vigencia plena nuevamente. Es un supuesto muy remoto por lo que yo estoy viendo. Otra posibilidad es que, bueno, el expediente recaiga en el juzgado Contencioso Administrativo Federal y en función de la apelación interpuesta por el Estado Nacional contra la sentencia cautelar, esto pasa a la Cámara Federal Contencioso Administrativo como para que disponga sobre la cautelar y después sobre la cuestión de fondo. ¿Qué pasa? Acá hay digamos, una pelea no solamente de competencia, sino te diría hasta política, ¿viste? Lamentablemente, en un escenario normativo tan complejo y tan importante a la vez, que se debatan cuestiones de interés político. A ver, es imposible no estar a cuestiones de interés político, pero bueno, no hace realmente al derecho o a la pureza jurídica de una resolución determinada en un tema tan importante. Pero la realidad es que efectivamente el gobierno necesita
que se pronuncie la justicia contenciosa administrativa, y por el lado de la justicia laboral se quieren quedar con el expediente porque tienen otra forma de ver el derecho y otra forma de ver la situación y el escenario político. Más allá de todas estas rencillas y peleas que existen actualmente entre los dos fueros, bueno, yo tengo la expectativa de que prontamente existe una resolución que haga recobrar vigencia a la ley de modernización laboral. Veremos qué pasa. Está todo por verse, esperemos tener noticias esta semana o la próxima. Todavía no hay fumata blanca. Todavía no hay fumata blanca. Perfecto. Bueno, más sin embargo, siempre vamos a ir viendo, y es el concepto de todo esto, estar preparado para la implementación de la ley en caso de que finalmente termine siendo, digamos, de implementación de rigor, ¿no? Tenemos que seguir trabajando pensando en la vigencia de la ley. Pero todavía seguimos trabajando como antes. Todavía trabajamos como antes, es un punto muy importante que tocás, Gustavo. Exactamente. Hoy la ley está suspendida. Sí. Más allá de la declaración de competencia, hoy nos vamos a regir en un despido sin causa bajo los parámetros de la ley anterior. Perfecto. Dale. Pero estamos preparados salvo aquellos artículos que no están suspendidos. Muy bien. Que, como decíamos antes, son muy pocos. Artículos que no están suspendidos, que son pocos, pero que son relevantes, por ejemplo, es todo el tema de registración del trabajador. Todavía no tenemos, entiendo, desde ARCA una plataforma de tecnología ya instalada como para poder registrar directamente sin utilizar el libro 52. La realidad es que la ley lo que establece es que, justo la pregunta de Eugenia es, ¿qué pasa con el 52? Perfecto. Hoy por hoy, el 52 se cumple solamente registrando al trabajador frente a ARCA o ante el ARCA, ante mi registración. Es lo único necesario. Y también hoy por hoy los recibos de sueldo pueden ser exclusivamente digitales. O sea, lo que la ley estableció puede ser un recibo de sueldo físico o digital. Y las plataformas de Mi Recibo, todos los recibos de sueldo digitales, son plenamente válidas, y la firma por parte del empleador puede ser digital o electrónica, y la firma por parte del empleado puede ser digital o electrónica. Entonces, y el libro de ley también, ¿no? Y el libro de ley también, y también las planillas horarias, todo lo que antes significaba una estructura de gestión muy compleja y complicada, con todos los libros y hojas móviles, etcétera, etcétera, la ley de modernización laboral lo soluciona, bueno, yendo a esta digitalización absoluta de los libros. Tengan en cuenta que los libros que se venían llevando se pueden llevar no solamente en papel, sino también digitalmente, se conservan por 10 años, y de aquí en más los libros de sueldo, los recibos de sueldo deben mantenerse digitalmente o en formato digital por hasta 2 años. Tengan en cuenta un poquito más por el tema de prescripciones, etcétera, etcétera, y los demás libros laborales por 10. Viste. Entonces, lo que puso el usuario desconocido, ¿no? no user. Está suspendido el FAL, sí, está suspendido el FAL, exactamente. No, antes, dice, a los peritos que se acercan amablemente a las empresas por los juicios laborales para verificar documentación, ¿se les puede invitar a que consulten a ARCA por alta temprana, certificaciones, etcétera? Se les puede invitar, sí. Lo que pasa es que, bueno, los puntos de pericia siempre dice, bueno, solicito al perito para que, compulsando los libros de documentación laboral y contable de la compañía, hagan su trabajo pericial. Lo que puede hacerse normalmente es más que presentarles un libro y hojas rubricadas, es presentar las constancias digitales que la compañía hubiese ya, imagino, bueno, generado, ¿no? A partir de los libros en papel. Bien. Bueno, así que aparte y el banco de horas, Fede, está todo suspendido. Por ahora no. De todos modos, si vamos al tema del FAL, que vamos a pensar a tocarlo después, pero ya que lo mencionan, el FAL, recuerden ustedes que todavía tiene un proceso hasta la implementación, que es junio, la fecha inicial, ¿no? Todavía falta bastante. Las organizaciones que lo van a... Tal como viene la cosa, el Poder Ejecutivo seguramente va a utilizar esa potestad que se reservó a través de la ley de prorrogar el comienzo de vigencia del FAL por algún periodo más. O sea, yo no creo que tengamos posibilidad de FAL
hasta mediados de segundo semestre mínimamente, ¿no? Muy bien. Pero bueno, estamos avanzando en eso, todavía por parte de Por ahí CNB siendo optimista para hay mediados bastante, del semestre que sí, viene, siendo ¿no? optimista, sí, yo creo que Sí. me inclino a pensar también que va a ser fin de año, más que Perfecto. mitad de segundo semestre. Pero bueno, eso sería aventurar una situación. Vamos a las compensaciones y en el vamos a las caso, como compensaciones. decíamos, de que lo que dice el texto de la ley, más allá Exacto. de que hoy tengamos que implementarlo o no. Dale. Exacto. A ver, el texto de la ley lo que dice es ir más al concepto de lo que es la compensación total, con mayor tranquilidad de análisis. ¿Por qué digo esto? Porque siempre que hablamos de compensación total, a quien dejaba venir tranquilo era básicamente a los abogados laboralistas, porque en la compensación total se incluía y se incluye no solamente la remuneración que aparece por recibo de sueldo, sino también el resto de los beneficios. Y era realmente una buena práctica de decirle al trabajador, bueno, ¿cuál es no solamente el sueldo que aparece en el recibo de sueldo, sino también lo que es la compensación total, el concepto íntegro de la retribución? Pasa que cuando hablamos del concepto íntegro de retribución, ya nos estamos mezclando con la parte que es salario registrado de lo que es beneficio o prestación complementaria. Lo que intenta hacer la ley de modernización laboral es volver sobre la precisión en cuanto a la identificación de aquellos conceptos, beneficios sociales, que ostentan esa naturaleza y que no podrían eventualmente ser calificados, o que no deberían ser calificados como remuneraciones encubiertas. A tal punto lo plantea que dicen, en ningún caso estos beneficios van a ser considerados remuneración en especie. Ahora, con lo cual, digamos, afectaría, por ejemplo, a las indemnizaciones, al cálculo de las indemnizaciones. Todo, efectivamente. No solamente es importante la definición de los beneficios sociales y prestaciones complementarias para desacreditar la posibilidad de que ingresen en una base de cálculo de indemnizaciones o de aguinaldo, sino también para que ingresen en una base de cálculo de aportes y contribuciones a la seguridad social. Que no se piense que esto ya ingresa en una situación de registro irregular como para generar después algún planteo eventual de daños y perjuicios por registro irregular. Tal cual, ¿Cuáles son, según la ley, según el artículo 103 bis reformado por la ley de modernización laboral, los beneficios más importantes? Uno de los beneficios más importantes que se agrega al plexo de beneficios sociales es el de beneficio de alimentación. Ustedes recuerdan que siempre fue beneficio social el servicio de comedor en planta. Pero claro, el servicio de comedor en planta, con el tiempo, ha dejado de tener preponderancia y muchas empresas de servicios lo que hacían era facilitarle al trabajador la posibilidad de ir a almorzar a un restaurante que quedara cerca del establecimiento. Entonces, como eso no era servicio de comedor en planta, sino era una especie de extensión de ese beneficio, podía generar, y generaba efectivamente, conflictividad laboral. La ley lo que hace es, en gran parte de sus artículos, de sus disposiciones, y también de esta, es tratar de evitar la litigiosidad laboral por vía de definir con claridad que este servicio de alimentación, este beneficio de alimentación, en este restaurante... comedor o los tickets, lo que fuera. Sí, hay que ver qué tickets, ¿no? Pero básicamente es un convenio del empleador con uno o dos restaurantes que estuviesen, o los que sean, cerca del establecimiento, que obtiene, a partir del cual el trabajador obtiene un descuento, o bien va a comer gratis. O sea, no hay una definición de monto del beneficio. Entonces, en la medida en que exista este convenio, en la medida en que se trate de un beneficio personal que él no pueda transferir en favor de otras personas, y utilice específicamente durante la jornada de trabajo, de modo tal de que no puede ir a comer un sábado o domingo. Entonces, que era por ahí los problemas que teníamos con los tickets antes, ¿no? Los tickets se convirtieron en una moneda de cambio. Claro. Uno comercializaba el ticket. O te ibas a comer con tu novia, con tu esposa. Sí. Exacto, como el tema del supermercado. ¿Viste? Parecía algo absolutamente que cayó en abuso absoluto. Entonces, en esas condiciones, ese beneficio es muy relevante, o es relevante, y entonces aparece como beneficio social no remuneratorio. ¿Sí?
Eso es uno de los conceptos que se agregan al 103 bis de la Ley de Control del Trabajo. Lo de restaurante cercano, bajo esas condiciones. Servicio de alimentación, se dice la ley. Después tenés los reintegros de gastos de medicamentos, de farmacéuticos y planes médicos integrales y cobertura médica. ¿Viste? Tampoco había una clara definición de si efectivamente el excedente del plan médico de obra social era o no beneficio social. Había jurisprudencia a favor y en contra. Lo que hace la ley a través de la Ley de Modernización Laboral es, bueno, claramente identificar a este concepto como un beneficio social. Después tenés otros beneficios, no son beneficios sociales, sino son prestaciones complementarias que ingresan al artículo 105 de la Ley de Trabajo. Y ahí viene lo que un poco hablaba Zoltán respecto de los planes de incentivos de corto y mediano plazo, los sistemas de distribución de utilidades, los esquemas de acciones, tan los comunes esquemas de stock option y de units, bueno, todos los que básicamente están o conforman la estructura salarial de los ejecutivos. Entonces, para la ley de reforma laboral, estas prestaciones complementarias tampoco son remuneración y por lo tanto no ingresan a ninguna base de cálculo y por lo tanto tampoco ingresan como base salarial para el pago de aportes y contribuciones a la seguridad social. ¿Qué se agrega aparte? También otras cuestiones que hemos debatido, discutido judicialmente a lo largo de los años, lo que es los gastos que se acreditan mediante comprobantes y que corresponden al uso del automóvil de la empresa o del trabajador, según el esquema de kilómetros recorridos que defina ARCA. Todavía no está definido esto, es una cuestión pendiente. Espero que ARCA defina con precisión cuál es el parámetro bajo el cual el uso del auto de propiedad de empresa o del trabajador y el reembolso de gastos no va a ser remuneración. Entonces, dependemos un poco de lo que defina ARCA en cuanto a esos parámetros puntuales. Que por un lado tenemos los aspectos que tienen que ver con las cargas y contribuciones y por otro lado tenemos los aspectos que tienen que ver con el impuesto a las ganancias cuarta categoría, ¿no? Claro, bueno, yo no trato de no meterme demasiado con lo que es cuarta categoría porque demasiado tengo con el análisis laboral y salarial y seguro de las cosas. Pero siempre estamos diciendo, no remunerativo, lo que está claro es que tiene que ver con las cargas y contribuciones. Exacto. Hablemos de cargas sociales. Los aportes a la seguridad social. El tema de impuesto a las ganancias es un tema delicado por, corresponder a una especialidad distinta a la mía. Te puedo decir que normalmente, salvo definición puntual de la ley de impuesto a las ganancias, todo genera impuesto. Pero bueno, salvo las cosas que estén específicamente definidas, como por ejemplo el uso de Internet. La mayoría de gastos derivados del uso de Internet, en el que esa ley de teletrabajo que está por caducar, digamos, el 1 de enero de 2027. Otro cantar. Pero bueno, el tema del auto es importante, el tema del uso del celular es importante porque también ha generado siempre conflictividad en función de la definición de la naturaleza salarial o no salarial, de ese uso para fines personales, tanto de lo que es el auto como de lo que es el celular. La redacción de la ley no es del todo feliz porque dice para fines laborales en todo o en parte. Tiene que haber dicho el uso del celular para fines personales es una prestación complementaria en cuanto la afronta el empleador y no para fines laborales en todo o en parte porque no es muy claro. La realidad es que la interpretación debería ser efectivamente esa. El uso del celular para fines personales no va a ser y no es un salario. Es una prestación complementaria que carece de naturaleza salarial. Otro tema importante es el tema de la vivienda. Claro, pero igual como decías, eso es decir, en todo o en parte abre para... Para el celular es una mala redacción. No está claro, sí, lo mismo que el auto. Sí. Y el auto necesitamos la regulación, la reglamentación que haga ARCA en cuanto a los parámetros de definición de lo que es prestación complementaria y no salario. Después tenés el tema de la vivienda, que es un tema interesante, porque siempre tuvimos la discusión de
qué vivienda afrontada en su costo por el empleador recae en lo que es una prestación complementaria, o sea, que no es salario, ¿viste? Y acá lo que hace la ley es una solución inteligente, porque muchas veces ocurre que un trabajador que vive en Córdoba es asignado a trabajar transitoriamente o permanentemente a una sucursal de la compañía en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, como antes era prestación complementaria o no tenía red salarial, solamente en caso de que fuese difícil el acceso a la vivienda, decía. Entonces, muchas veces decía, bueno, es salario como mínimo hasta el 20%, que es un salario en especie. Hoy en día, lo que dice puntualmente es, cuando el trabajador muda su domicilio en este caso, la ciudad de Buenos Aires, el alquiler que afronta la compañía es una prestación complementaria, no es salario. Lo cual es una solución absolutamente lógica, te diría, y en el espíritu, claramente no es una contraprestación claro, derivada de la prestación específica que hace el trabajador. Lo que quiero resaltar hablando de contraprestación es, está bien, la ley afirma y sostiene y establece y prescribe que todo esto no es salario. La cuestión es la interpretación judicial, como siempre, de estas afirmaciones legales. Y tenemos que consignarlo en el recibo, Federico. Bueno, eso es, el tema del recibo también es importante, porque, bueno, más allá de todo lo que, todos los componentes de un recibo de sueldo y todo lo que debe tener el recibo de sueldo, se agrega el tema contribuciones del empleador, para que el trabajador vea que el costo empresarial no se agota en el salario que percibe, sino también que el empleador tiene otro importante número de obligaciones en materia de contribución de toda índole, no solamente la contribución de la seguridad social que va a ARCA, riesgo de trabajo, sino también las convencionales. Todas las obligaciones que derivan de un convenio colectivo de trabajo deben enunciarse y estar claras en el recibo de sueldo. Esto ya está vigente. No es necesario esperar ningún tipo de reglamentación. Han existido y han girado por los grupos de WhatsApp diferentes tipos de modelos de recibo de sueldo según las previsiones de este nuevo artículo. Así que Sturzenegger, por otro lado, dijo la vez pasada que iba a hacer una reglamentación al respecto. Insisto, me parece que no es central el tema, pero hay que empezar a hacerlo. Me parece que si no lo hacen las empresas este mes de abril, para remuneraciones de abril, del Ministerio de Trabajo no va a salir, o el Secretario de Trabajo no va a salir a inspeccionar y infraccionar las compañías por la falta de adecuación de ese recibo de sueldo. Bien, vamos al tema de los bonos y también vamos a darle paso ahora a Zoltán para que opine también del tema o que nos informe del tema. Contanos del tema del bono. Sí. Mira, con los temas de los incentivos de corto, mediano y largo plazo, lo que llamamos los premios mensuales, semestrales o anuales, que son característica muy clara de los componentes o estructuras salariales, sobre todo de los gerentes o, bueno, personal de cierta jerarquía. Bueno, la centralidad del análisis y la discusión estuvo dada por la incorporación de estos bonos o remuneraciones no mensuales en la base de cálculo de un despido sin causa. No tanto en el tema de base de cálculo para cargas sociales, porque una vez que una empresa determina una estructura de bono o de premio con componentes de desempeño individual o componentes de desempeño empresarial, ese bono de entrada, desde el día número 1, es fuente de aportes y contribuciones a la seguridad social. Entonces, la cuestión más problemática y la que ha generado siempre mucho debate y conflicto judicial ha sido la incorporación del bono en la base de cálculo de un despido sin causa, de una superantigüedad a un despido sin causa. La incidencia, obviamente, siempre hablamos, Gus, de la 12ª parte, ¿no? No del mes en que el bono se paga. Claro. Entonces, la solución que adopta la ley a través de la reforma del artículo 245, es sostener que solamente ingresa a la base de cálculo esa mejor remuneración mensual normal y habitual que multiplicamos por años de antigüedad, aquellos salarios que se pagan, que se devengan y pagan todos los meses, de forma tal de que no tienen incidencia los conceptos de que son de pago no mensual.
como es, por ejemplo, los premios no mensuales, el SAC proporcional, el sueldo complementario, y agrega las vacaciones. No sé para qué lo agrega las vacaciones, porque las vacaciones jamás forman parte de una base de cálculo de la Nación para Antigüedad. Pero siempre estamos con la discusión del plus vacacional, no sé cuánto. Las vacaciones no, jamás fueron base de cálculo. ¿Qué hace la ley? Lo que hace la ley es tratar de unificar criterios. Cuando hablábamos del tema de que uno de los propósitos más importantes de la ley... discúlpame, Fede. Lo que tengo que hacer con las vacaciones, el aguinaldo y todo esto es hacer la liquidación final, lo que le corresponde por el periodo trabajado era punto. Sí. Exacto. Después, sí. Exacto. Y lo que hacer con las vacaciones... liquidación final. Perfecto. Y lo que hay que hacer con las vacaciones es otorgarlas, asegurar el goce efectivo, pagar el plus vacacional y anticipo de vacaciones cuando corresponde. Pasa que la práctica empresaria casi que impide eso, ¿no? Yo creo que la mayor cantidad de clientes y de consultas vienen por el hecho de pagar las vacaciones, ese plus vacacional en cualquier época del año, cuando es en otra época del año el goce. Pero bueno, tema aparte. Entonces, creo que tenemos algún micrófono abierto. Por favor, Maxwell Smart con el zapatófono. Qué cosa vieja esta. Muy bien, bueno, dale. Entonces, hablábamos de que, la modificación de los jóvenes 5 es importante para determinar qué conceptos ingresan a esa base de cálculo. Entonces, como decíamos, bueno, es salario mensual, normal, habitual. ¿Qué es habitual? Bueno, aquello que el trabajador percibió últimos 6 meses. No será habitual cuando se trate de un pago extraordinario que no es mensual, o cuando se trata de un esquema de salario que no se cobró últimos 6 meses. ¿Y qué es normal? Referido a los variables. Si quiere por favor, los micrófonos. Si no quiere ir, por favor. No hay problema, yo llevo ahí que juegue un por rato. Favor. Seguimos, porque si no es imposible. Yo tengo mallita. Lo normal entonces son... Ezequiel, podemos silenciar a todos. Y démonos de alta ahora con los micrófonos, Federico. Date de alta con el Federico, ahí está, desmuteate. Vos también, Soltan, por favor. Bueno, entonces hablábamos de normal, como normal, cuando hablamos de normal es para determinar sobre los conceptos variables, ¿viste? Comisiones variables, horas extras, otro tipo de esquema salarial que fuera variable. Entonces, antes el problema es que la definición era, bueno, de los variables toma el mayor mes, porque es la mayor remuneración, la mejor remuneración del año. Los variables, eso ocurría en sede de la Justicia Nacional del Trabajo, y diferente criterio en provincia de Buenos Aires. Hoy lo que hace la ley es unificar el criterio. Entonces te dice, bueno, respecto de los variables, tomemos en cuenta el promedio de los últimos 6 meses. O bien de los 12 meses, según sea, cuál será el cálculo más favorable del trabajador. Sí. En toda esta ecuación y razonamiento de estructura de base de cálculo de la Nación para la Antigüedad, bueno, no vamos a perder de vista en que siempre debemos utilizar el 67% de la base cuando la remuneración excede los topes de convenio. Esto sigue igual a lo que era antes, digamos, no lo que era antes en la ley, porque no estaba en la ley el tema Bisotti. Lo que hace la reforma laboral es incluir en el texto legal, por fin, después de tantos años de limbo en cuanto a la ley en sí, incluir Bisotti, digamos, a esos enunciados del 245. Más allá de esto, la ley acá también introduce el concepto de que, bueno, lo que resulte de este método de cálculo es todo lo que el trabajador tiene derecho a cobrar como derivación de un despido sin causa. Y dice esto para excluir de la materia de litigio cualquier tipo de reclamo de daños y perjuicios derivado, por ejemplo, de una situación de registro irregular. Ajá. También tengo mi crítica a esto, porque más allá de lo que dice la ley, en cuanto puntualmente, bueno, este método de cálculo es definitivo, bueno, me parece que esto no obsta a que el trabajador plantee igualmente en un litigio que como consecuencia de una situación de deficiente registración se le ha provocado daños y perjuicios.
Entonces, me cuesta pensar que solamente en base a lo que dice específicamente la ley en ese sentido, donde dice, bueno, puntualmente, la percepción importa la extinción definitiva de cualquier reclamo judicial o extrajudicial vinculado al despido. Es una verdad una declamativa que no veo que tenga demasiado sustento jurídico. Veamos cómo después evoluciona en sede judicial esto. Muy bien. Así que bueno, ese es el planteo, la reforma más importante en cuanto a lo que es las asignaciones al tiempo de la rescisión. Después hay modificaciones al artículo 248 respecto de los beneficiarios de una decisión por fallecimiento. Esto ya lo vimos en un spot anterior, pero la modificación legal es muy importante porque, bueno, trae de vuelta claridad conceptual en la terminología legal. Antes teníamos una desprolijidad muy importante, porque ni siquiera sabíamos al determinar los beneficiarios de una decisión por fallecimiento si debíamos aplicar la vieja ley 8037 o el 53 de la 24241, o sea, dos ordenamientos diferentes para determinar cuáles son los beneficiarios de una decisión por fallecimiento. Hoy en día la ley clarifica la situación de la decisión por fallecimiento de los 148 del Código de Trabajo, diciendo claramente que, bueno, van a cobrar según el siguiente orden de prelación. Primero, el cónyuge o conviviente del causante. Después, los hijos menores del causante de edad. Los hijos menores de edad del causante, perdón. Y después, los hijos que sean mayores del causante y que tengan certificado único de discapacidad. Si concurren dos o más de estos de orden de prelación, cobran por partes iguales. Y si no hay nadie de todos estos, entonces van a cobrar los hijos mayores del causante y en ausencia también de los hijos mayores cobran los padres. Entonces, el empleador deberá pagar a quien corresponda dentro del plazo de 30 días y una vez efectuado el pago, bueno, si aparece algún heredero o algún beneficiario con mejor derecho, va a tener que ir a reclamarle a los que percibieron la indemnización y no al empleador. Antes era quien paga mal paga dos veces y teníamos siempre el problema o la problemática de no sabíamos quién era el beneficiario y si le pagábamos a uno y aparece otro con mejor derecho, íbamos a tener que pagar también al segundo. Hoy en día, bueno, la ley lo que aclara es si pagaste de acuerdo a lo que la documentación que tenías a la vista, entonces pagaste bien. Y si alguien cobró mal, deberá quien acredite un mejor derecho reclamarle al que no tenía legitimación para hacerlo. Muy bien. Así que gira en torno a eso lo que es básicamente la temática de compensaciones, beneficios e indemnizaciones que queríamos tratar de vuelta en este spot. Y siempre teniendo en cuenta para lo que es sobre todo desvinculaciones, ¿no? De ejecutivos o personal gerencial en general, digamos que es el piso que se maneja en la negociación ¿no? Obviamente. Siempre. Perfecto. Por supuesto. La base de la que arrancamos. Zoltán, tema de los incentivos, sobre todo los de largo plazo, o estos que son los stock options, a ver qué es lo que te viene a la cabeza o que quieres compartir con los colegas respecto de esto con esta nueva ley. Bueno, está claro que los sistemas, como lo redacta la ley, sistema de distribución de utilidades o ganancias de derechos accionarios serían no remunerativos. Eso es muy importante porque igualmente, antes de esta ley, ya estábamos observando que en la Argentina venía creciendo la práctica de implementar sistemas de incentivo a largo plazo que están vinculados con acciones cuando la empresa cotiza en bolsa, pero pueden no estar vinculados con acciones, sino con otros indicadores financieros si la empresa no cotiza en bolsa, que por eso es el caso de muchas empresas argentinas. Particularmente las empresas extranjeras ya tenían de larga data sistemas de incentivos de largo plazo vinculados con acciones de las casas matrices, y lo que se observó estos últimos años es el crecimiento de los sistemas de incentivo de largo plazo para las empresas locales. Y esto es una buena motivación para seguir explorando esta posibilidad, dado que no tendrías cargas sociales, ni sería parte de la indemnización, que era otro problema muy grande
el hecho de que pudiera formar parte de la indemnización, porque el problema es determinar el monto. O sea, con la ley, con las interpretaciones, había algunas interpretaciones donde el monto, esto del mejor, del último tiempo, la mejor Sí, remuneración del último tiempo, chocaba con el hecho de que una persona podía estar ejerciendo estos derechos que le fueron otorgados varios años anteriormente en un mismo mes, y eso, si lo multiplicaba por una antigüedad, era una barbaridad de guita que no tenía mucho sentido. claro. Ahora, me pregunto otra cosa, Federico. En los sistemas de corto pueden ser el bono basado en objetivos individuales y el resultado frente a los objetivos individuales, con lo cual claramente me parece que en ese sentido sería remunerativo y corresponderían cargas sociales, pero en muchos casos están combinados los resultados individuales con los resultados de la empresa. Con lo cual, si interpretamos de que los resultados de empresa pueden estar en función de ganancia, podría ser que una proporción de esos bonos de corto plazo vinculados con los resultados de la empresa no corresponderían las cargas sociales. ¿Interpreto bien? A ver, lo que la ley establece en materia de prestación complementaria habla de puntualmente los beneficios de largo plazo, ¿no? Porque hay que hacer la distinción entre lo que es el 105 de lo que es la base de cálculo de un despido sin causa. Son cosas muy diferentes. Si vamos específicamente a la ley en el 105, y quiero ir puntualmente a la ley en el 105 para dar una respuesta bien asertiva, cuando te dice sistema de distribución, o sea, ¿qué está fuera del concepto de salario o qué no es, qué es prestación complementaria no salarial? Sistema de distribución de utilidades o ganancias, derechos accionarios, cobro de dividendos y realización de las acciones o títulos otorgados por el empleador durante la vigencia del contrato de trabajo. Pero dice O sea, sistema de distribución de utilidades o ganancia de derechos accionarios. sistema de distribución de utilidades o ganancias, Sí. de derechos accionarios, sistema de derechos accionarios sería. Ok. O sea, esta definición legal y los incisos del artículo 105 para excluir del concepto salarial a prestaciones complementarias no te habla de los incentivos o premios de mediano y largo plazo. Esos incentivos de mediano y largo plazo son salario a los efectos laborales y a los efectos de seguridad social. Lo que pasa es que no es base de cálculo o no incide en la base de cálculo de un despido sin causa, la emisión por antigüedad, porque tiene la emisión por antigüedad su propio método de cálculo. Cuando la ley en el 245 dice que se calcula la emisión por antigüedad tomando como base salarial la mejor remuneración mensual, normal y habitual, y saca de lo habitual los conceptos que no son de pago y de vengamiento mensual, entonces el premio cuatrimestral o anual está fuera de esa base de cálculo. Entonces, lo que hay que distinguir puntualmente es base de cálculo de lo que es base imponible de seguridad social. Okay. Muy bien. Un Bueno, comentario, permíteme un sí, comentario Zoltán. adicional. Entre los beneficios no remunerativos hay varios que ya es práctica de mercado antes de la aparición de esta ley, con lo cual seguramente es una oportunidad en muchos casos para aprovechar este ahorro e implementarlo, como puede ser, bueno, lo de la alimentación dentro y fuera del lugar de trabajo. Ya tiene hoy en día una prevalencia del 72%, o sea, el 72% de las Ah, empresas la pelota. tienen algún sistema de ese tipo. Lo que son planes médicos, prácticamente el 96% de las empresas, todas empresas de primera línea en general, ¿no? Reintegro de guardería, estamos casi en el 50%, unos puntitos menos. Lo que es provisión de útiles y guardapolvo al inicio del ciclo lectivo, estamos en el orden del 50%. Generalmente se considera 50% más, ya es una práctica de mercado típica, ¿no? Perfecto.
Hay una presión complementaria, disculpame Gus, interesante, también se agregó con la ley, es el tema del reintegro con comprobantes, las sumas que resulten por uso del trabajador de transporte público de pasajeros. Ese es un beneficio que todavía es muy nuevo, por eso no tenés datos, pero vas a empezar a tenerlo sin lugar a dudas muy prontamente, porque realmente es un buen beneficio. Con el costo que hoy tiene el transporte público, efectivamente las compañías se van a lanzar también a mejorar la estructura de compensación y beneficios del tema de transporte público. El costo que tiene hoy es que puede llegar a tener con este tema de si se prolonga la conflictividad en el Golfo, ¿no? Por el costo de los combustibles. El combustible y el transporte público, digamos, el boleto, el ticket es muy alto. Y yo no sé, yo agregaría en una reglamentación que el transporte público también podría hacer algún servicio de combis. O sea, ¿qué pasa si la compañía decide, como tiene en muchos casos, dar el servicio de transporte o traslados del domicilio del trabajador al establecimiento a través de un servicio de combis que contrata? Entonces, no es transporte público, pero podría tener el mismo concepto. Tiene la misma etiología, en definitiva, ¿no? Gus, hay muchas preguntas en el chat. Estamos al 59 y lamentablemente no tengo tiempo para responder a todas. Yo no sé si vos viste alguna que efectivamente... Mira, tenemos este tema de las vacaciones, que ya lo hemos hablado, es un tema de liquidación final, no es un tema de indemnización. El plus vacacional no forma parte de la compensación. Hay temas de recibo de sueldo que le hemos charlado en este spot, creo que están respondidas esas consultas, bonos anuales. Y después el tema del orden de prelación, de cómo cobran una empleada fallecida con 3 hijos menores de edad y se casa después y tiene una hija más, ¿no? Con lo cual tiene 4 hijos menores de edad, pero está también su viudo, ¿no? Su pértite. Ahí viste que la ley ¿cómo se reparte? ¿Qué porcentaje a cada uno? Por mitades. Porcentajes idénticos en todos los que están dentro del orden de prelación cuando hay 2 o más de los que establece ese grupo de beneficiarios. Lo dice específicamente de esa forma la ley. 50% para el marido y 50% para los 4 hijos, incluido el que tuvo con ese marido. No, es individual. Entonces debería ser un porcentaje de prorrata individual, no Muy los bien. Hijos por 3, sino cada uno cobra su porcentaje. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Federico. Muchísimas gracias, Zoltán, por estar con nosotros. Un placer. Y a todos, gracias por estar, ¿no? Y nos vemos dentro de 15 días, como siempre, con este spot laboral de ADRA, la Asociación de Recursos Humanos de la Argentina. Y como siempre, muchas gracias, Baito. Señores. Adiós. Gracias a todos. Adiós. Gracias. Chao, gracias.